Bueno, cuando decimos que la palabra de Dios es eterna, sin duda es porque de ella podemos extraer una información tan vasta, tan honda, tan profunda como los océanos inescrutados, no explorados. Y el mismo libro de Isaías, al cual le hemos dedicado muchos episodios, ya estamos llegando al final de él. De hecho, no sé si quedará un episodio más a lo sumo. Es uno o dos, a lo sumo. Vamos por el episodio 61, perdón, el capítulo 61 del libro del profeta Jeremías e Isaías, y termina en el 66. O sea que en realidad ya estamos llegando a un ocaso de este libro, pero no de su palabra. Y siempre aclarar que lo que hemos aquí visto son pinceladas, ¿ok? Es un libro que ojalá tuviéramos el tiempo. Yo quisiera tener más tiempo. Yo quisiera responsablemente ante mi Señor saber distribuir mejor mi tiempo. Porque más que decir que no tengo tiempo, yo creo que Dios, si se para delante de mí, me dice: Luis, no es que no tengas tiempo, es que mira todo lo que estás invirtiendo en esto, que pudieras invertirlo en profundizar en mí, en conocerme. Esta labor de recorrer la palabra de Dios, yo le recomiendo a las personas que lo hagan en silencio y en soledad. Después se puede socializar en grupos, se puede compartir experiencias, puedes abrir diálogos en tu hogar de la palabra de Dios, eso es distinto. Pero el que tú estés leyendo la palabra de Dios para evitar etiquetas, adjetivos, que si eres fanático, que si ahora todo es Dios, que no seas hipócrita, que tú sabes quién eres tú, ese tipo de cosas que particularmente yo también en mi vida también se han asomado. este es un romance con Dios. O sea, la palabra de Dios es un romance con Dios, un romance sin sexo, para que se entienda mejor. Es la inspiración, es la musa de tu vida. La musa de nuestra vida puede ser cualquier cosa. La inspiración de nuestra vida puede ser cualquier cosa. El apego a la vida puede ser cualquier cosa. Pero esto es vida. O sea, esto es darle vida a la vida. Esto es alimentar a la vida de vida. Justamente lo que voy a compartirles hoy del profeta Isaías, que después voy a unir con San Lucas. Yo sé que les había comentado en algún momento que iba a tratar de separar un poquito la serie de los evangelios. Obviamente no por mal, sino porque sentía que estaba dejando a un lado mucho de las epístolas de los apóstoles y el libro de los Hechos, y también, por ejemplo, el Apocalipsis. Eh, pero esta lectura de hoy particularmente es imposible, por lo menos a mi humilde criterio, separarla de la lectura de Lucas, porque además se repite. Lo que vamos a ver es un hecho, un cumplimiento profético primero, o sea, como muchos siglos después Cristo vuelve a citar a este profeta, a Isaías, pero además como él señala que hay un cumplimiento de esa palabra en él. Eso no lo hacía cualquiera. Recuerden que dentro de la tradición judía, atribuirse ser Dios, atribuirse ser hijo de Dios, atribuirse hablar por Dios, y era mentira. Hay cosas que eran hasta herejías, ¿ok? Comprensibles, porque Dios es uno. Pero además quien hablaba en nombre de Dios sin verdaderamente hacerlo, o sea, quien decía que hablaba en el nombre de Dios sin que realmente hablara en el nombre de Dios, se le consideraba inclusive reo de muerte. O sea, eran personas que eran execradas, ¿no? Hay un testimonio, un paréntesis breve. Esto ocurrió en los tiempos del profeta Jeremías. De verdad no hago historia, no hago conciencia si yo lo llegué a... No lo he dicho, mejor dicho, no lo he dicho, porque justamente el libro que vendrá después de Isaías es Jeremías. Pero en los tiempos de Jeremías cuando Jeremías advertía del destierro, y que era algo que Dios estaba utilizando para el término que se usa en la Biblia. Yo no le tengo miedo a ese término, pero hay gente que se escandaliza, pero lo voy a decir como lo dice en la Biblia, y como muchos lo interpretan, para castigar al pueblo y para que pudiera surgir lo que de hecho surgió, un retoño, un pueblo más comprometido. En esos tiempos salió un hombre a decir que no, que de Jeremías estaba equivocado,
que él hablaba en el nombre de Dios y que la gente efectivamente aquí no iba a haber ningún destierro, que la gente iba a triunfar y que todos los asirios iban a salir de allí en este caso, ¿no? Pero los asirios no, los babilonios, los caldeos. Este hombre estaba buscando mientras se los comentaba, era Ananías. Y justamente su profecía falsa no se cumplió. O sea, este hombre habló en falsedad. Isaías no habla en falsedad. Lo que el texto de hoy nos va a decir es muy inspirador. Lo voy a leer con calma. Vamos a tratar de ir escudriñando. Son solamente 3 versículos. De estos se han sacado hasta canciones. Y nos dice el profeta lo siguiente. El título dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Dice: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sepan que Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar un año feliz lleno de los favores de Yahvé y el día del desquite de nuestro Dios. Me envió para consolar a los que lloran y darles una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de la ropa de luto, cantos de felicidad en vez de pesimismo. Eso es todo el texto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso es todo el texto. No sé cómo se entendería esto en los tiempos de Isaías. En los tiempos de Jesús, sin embargo, podemos tener algunas luces de cómo podía esta sociedad entender este texto. El problema que tenemos con nuestra fe, esto pasa en el judaísmo, pasa en el islam y por supuesto pasa en nuestra fe cristiana, es que todo lo entendemos, la expectativa que tenemos sobre la palabra, es que todo es a razón de lo que conocemos de esta vida. Por lo tanto, si yo entiendo que Dios va a sanar los corazones heridos y va a anunciar la liberación de los desterrados y los presos que vuelvan a la luz, inmediatamente mi imagen puede ser de fin de guerras humanas, liberación de gente presa injustamente, consuelo para los que lloran, pero además castigo para los que me hicieron llorar. Un mundo, nos imaginamos un mundo tal cual como lo conocemos, perfecto. Un mundo con las calles donde la gente no se coma la luz, donde la gente no se cornetee, no se insulte. Y no es eso, de verdad que no es eso. Y tanto que no es eso, que ese fue el problema de los que vieron a Cristo y no supieron reconocerlo. Es lamentable. Yo inclusive estoy seguro que si me hubiese tocado vivir, Dios no lo quiso así, en los tiempos de él caminando, yo hubiese estado allí segurísimo entre los que me hubiese burlado de él y no sé si hubiese pedido que lo crucificaran, si eso hubiese estado de moda, sí lo hubiese gritado. Y al final me hubiese parecido toda una idiotez aquello, ¿no? Quizás yo hubiese sido muy en la línea de San Pablo, un fiel aparente de la fe, pero un practicante duro y poco caritativo. Solamente la acción del Espíritu Santo y solamente justamente el Pentecostés que todos estamos llamados a vivir, es la venida del Espíritu Santo en nosotros, es lo que te permite entender lo que Cristo quiso decir. Cristo vino a liberarnos de una esclavitud que todavía tú y yo tenemos, que nos acecha día a día, es la esclavitud del pecado. Un pecado que hoy solamente quizás muchos profundizan en el nombre, eso se queda en el título, pecado, es que ahora todo es pecado, ¿verdad? Y hasta hacemos burlas, sarcasmo, ahora todo es pecado. Sí, la mayor cantidad de las cosas que hacemos son pecados. Las murmuraciones que hacemos, los juicios de valor que hacemos, como un comentario que, por ejemplo, comentó algo sobre una charla que recibió un equipo de docentes que me pareció yo no estuve en ella, pero recogí el feedback de mi esposa y me pareció muy interesante
lo que esta persona decía. Y sigo hablando de la línea del pecado. De repente un educador o un padre, vamos a hablar, yo padre, le digo a mi hijo, es que si tú eres, voy a usar dos términos de ejemplo, ¿no? Que además lo digo de una manera que se enseña en nuestros tiempos que no se debe hacer, y creo que también tenemos que aprender a ser mejores ciudadanos. Si yo le digo a mi hijo, además de feo eres bruto, y me río y hago una risa y lo expongo, para mí eso va a ser un chiste que a los 2 días seguramente ni me voy a acordar de que lo hice, pero eso lo puede a él marcar toda su vida. Soy feo y soy bruto. Eso queda en sus memorias, eso queda en sus recuerdos y lo va a revivir. Si mi hijo me ve a mí golpeando a mi esposa o a su mamá, o insultando a alguien en la calle, para mí sencillamente será algo de un día, para él será recordar cómo hice sufrir o lo hice sufrir a él. Entonces sí pecamos y sí vamos construyendo heridas en el mundo, y de eso es a lo que nos viene a liberar Jesús. Primero, a sanar nuestros recuerdos, a entender que nuestra memoria se resetea, se puede reprogramar. Esto lo estoy aprendiendo recientemente en un curso y me parece extraordinario. Nuestra memoria no es como la memoria de los celulares, que almacena tal cual y cada vez que la colocamos repite lo mismo. La memoria humana recuerda hechos del pasado, pero cada vez que lo recuerda reescribe esa historia. Y lo que de repente en un momento me dio alegría, hoy lo recuerdo y ya no me da tanta alegría. O lo que en un momento me dio tanta ira, tanto dolor, hoy lo puedo recordar, y si pasó por un proceso de perdón, lo recuerdo, lo reescribo, pero ya no me hiere. Eso es sanar la memoria, y eso es un poquito lo que Cristo nos enseña con esta lectura. Es a consolar al que llora, pero no que siempre va a estar llorando. Nosotros no somos personajes como los de la película Intensamente, que ya lo he citado en otra oportunidad, donde yo estoy marcado por la tristeza y siempre voy a ser triste. O yo estoy marcado por la alegría y siempre voy a ser alegre. Yo he conocido personas así. Hay personas que siempre te venden una alegría. Yo desconfío tanto del que siempre llora o al que siempre ríe. Eso no es normal, eso es atípico. El que siempre te aparenta una alegría física, diferente es una paz espiritual, que eso sí la han tenido los santos y hombres de paz, de bien. Pero oye, uno llora, uno se siente mal. Hay días que amanece con ganas de no pararte de la cama, de mal humor. Uno es un ser humano. Entonces, si reconocemos eso, Cristo nos viene a decir, a pesar de tus debilidades, de tus tristezas, de tus pecados, yo estoy ahí, vengo a acompañarte. Esa imagen del Dios que acompaña me fascina, el Dios que se hace parte de mi historia me encanta, el Dios que es amigo. Pasa el tiempo, pasan siglos. Lo que he escuchado es que entre Isaías y Jesús, no sé, creo que hay como 800 años, 700 años. No manejo la cifra exacta, lo escuché una vez, pero sé que son muchos siglos. Y a este joven, este niño Jesús, que crece entre Belén, luego va a Egipto, luego regresa a Nazaret, está en Galilea, ya le toca un día. Ya Jesús tenía fama de enseñar, pero es que fíjense que no siempre uno anda. Yo me doy cuenta por mi trabajo. Uno a veces conversa, y las conversaciones que tienes no es que tú estés dando una clase, sencillamente estás conversando. Pero llega un punto en que tus palabras, que no son tuyas, cuando las consagras, eso especialmente lo digo por los consagrados, los religiosos, tus palabras se hacen siempre eco de un maestro, ¿no? Entonces el que las recibe se está educando. Y por eso yo no dudo que con el tiempo mucha gente entendería que este joven que nos hablaba, me refiero a Jesús, este joven que hablaba con doctores y maestros de la ley, resulta ser que estaba enseñando. Y justamente ya en el capítulo 4 de San Lucas, pues aparece esta imagen de Jesús desde el versículo 14, pero inicio en el 16. Llega a Nazaret, donde él se había criado. Esto es importante no perder este dato, donde él se había criado, es decir, donde lo conocían, donde sabían quién era, donde vieron a sus padres, conocían que José era su papá y María su mamá. Y el día sábado, que es como el domingo para nosotros, fue a la sinagoga como era de costumbre. Se pone de pie para hacer la lectura. Le pasan el libro del profeta Isaías.
Y Jesús lo desenrolla y comienza a leer el pasaje que dice y lo vuelvo a leer porque ya se los acabo de leer, pero se los leí en tiempo pasado, ahora se los leo en tiempo presente de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, fíjense ustedes lo que Cristo aquí, el profeta lo lee Isaías como una profecía. Jesús lo lee como algo personal. Ya vamos a ver por qué lo digo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Ahí termina la lectura de Jesús. Luego Jesús vuelve a enrollar el libro, se lo devuelve al ayudante, vamos a pensar en un monaguillo de nuestros tiempos, y se sienta. Mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Eso me llama la atención, porque yo he leído en misa y sé que muchos de los que me escuchan seguramente también lo han hecho. Y no debe ser nada, o sea, no es común, no es lógico que tú te pares, leas, te sientes y toda la misa te esté viendo, toda la feligresía te esté viendo. ¿Por qué me están viendo? ¿Qué pasó en Jesús? ¿Qué brilló en Jesús? ¿Qué inspiró que la palabra proclamara su palabra? ¿Qué inspiró, qué movió Jesús cuando leía esto en los corazones de los presentes? ¿Por qué esta lectura fue diferente a las que hacían otros? Eso no lo explica el texto, pero eso pasa. Pasa que muchas veces un texto leído en un momento no nos dice nada y luego nos puede transformar la vida. Por eso es que esta palabra es peligrosa. Es peligrosa para el pecador, es peligrosa para el pecado, es peligrosa para el vicioso, es peligrosa para el que mundaniza su vida. San Agustín les puede dar una cátedra de eso. La palabra de Dios es peligrosa porque transforma. No sabes cómo, no sabes cuándo, te llega como un ladrón, te asalta el corazón. Esta gente fue a la sinagoga como de costumbre, una palabra que es terrible, como nosotros vamos a misa de costumbre. Y no se esperaron con una persona que les iba a leer y que luego tendrían los ojos fijos en él. Por lo tanto, Jesús siente la necesidad de decirles lo siguiente. Hoy les llegan grandes noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. ¡Wow! Hoy. No nos dice vendrán. Estas palabras nos inspiran a esperar. Hoy se cumplen estas palabras proféticas. El hoy en Jesús es que cada palabra en Jesús tiene un propósito, pero es el mismo hoy que le dijo a Dimas, el buen ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es hoy, hoy es hoy. La gente que piensa que uno se muere y se queda dormido y no pasa nada hasta la resurrección, se equivocan. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy les llegan grandes noticias. Quizás hoy, 11 de mayo del año 2022, llegan grandes noticias a tu vida y a mi vida. Dice el texto que todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Eso pasa, vuelvo a decir, eso pasa. La gente cuando escuchó a los apóstoles en Pentecostés que predicaban, además les hablaban en las propias lenguas que ellos hablaban. Es como que yo estoy ahorita hablando en español y alguien me está escuchando en inglés, me está escuchando en mandarín, me está escuchando en italiano, en francés. Yo no estoy hablando en esos idiomas. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Hace que la palabra llegue a ti en tu idioma, en tu realidad, en la realidad de tu propia vida. Ellos decían, y aquí sale una exclamación de las expectativas, de las etiquetas, de lo que Jesús nos viene a liberar. Y pensar que es el hijo de José. La pobre María ni siquiera aparece por allí. Y pensar que es el hijo de José. ¿Qué significa esa exclamación? Es como que mi hijo, algo por lo que rezo, no me importa si mañana me dirán que mi hijo habla mucho de Dios. Capaz mañana es un antitestimonio de la fe. Yo no oro por eso. No, yo oro porque él tenga a Dios en su corazón. Y mi esposa comulga con la idea y no es que estamos todo el tiempo engendrando eso, ¿no? Pero para que esté
viendo pornografía o esté vulgarizándose por las redes sociales o esté una hora viendo reels, cosa que sus papás y particularmente me acuso, lo he hecho, sobre todo este tema ahora de las redes sociales, de ver reels y chiste por aquí, chiste por allá. Yo después de viejo, ya tengo 40 años, después de viejo uno va aprendiendo cosas que perdías el tiempo y me gustaría que él tuviese a Dios asentado en su corazón y tuviese una personalidad en santidad. Eso no le va a quitar las aspiraciones de ser médico o bombero, como dice lo karateca, porque ahora quiere practicar karate. Y uno va acompañando todas esas cosas, pero él reza y ama a Dios. Y como lo he dicho, lo dije en una charla ayer a unos jóvenes que tuvieron a bien de invitarme a una charla vocacional sobre el matrimonio. Les decía, yo a mi edad tengo muchas metas y casi todas se traducen en temas apostólicos, pastorales, de evangelización. De verdad que sí, esto a mí me alimenta y me obliga, me apasiona. Lo hago como discípulo, no como maestro. Pero mi principal catequesis ahorita, mi principal apostolado es mi familia. Luz para adentro y luz para afuera, no al revés, no luz para afuera y oscuridad para adentro. Entonces, nos vamos a sorprender, quizás veamos al hijo de un borracho, de una prostituta, de un corrupto, de un agresivo, llevando el mensaje de Dios. Y eso no nos tiene por qué sorprender, porque Dios saca brillo de donde no puede salir brillo, porque Dios obra así. Entonces la gente empezó a romper sus etiquetas. Sin embargo, Jesús, cuando escucha esa exclamación, que seguramente le habrá ofendido, porque además, vaya quién es José, ¿no? Por ser el hijo de José y el hijo de María, diría un ser humano, es que Jesús es quien es como hombre. Están hablando de su padre no biológico, pero su padre que lo acompañó, que le enseñó la profesión, el oficio, que lo cuidó, que veló por su vida, cuando inclusive su vida estuvo en peligro. De ese José, despectivamente, que dicen y pensar que es el hijo de José, esa exclamación a Jesús le mueve a decir lo siguiente. Seguramente ustedes me van a recordar el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuenta que hiciste en Cafarnaúm. Jesús añadió, y esto es importante, esto es una gran enseñanza, ningún profeta es bien recibido en su patria. Es verdad les digo que había muchas más viudas en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a la mujer de Sarepta, en las tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio que sigue ahí es... No lo incorporé en la lectura, pero esa misma gente que quedó admirada y que lo veía y que wow, cómo nos hizo mover el corazón. Cuando él dijo eso, casi que lo echó a patadas de la sinagoga y casi que lo querían matar. Porque así somos. A nosotros a veces nos gusta la fe que nos deja donde estamos y nos dice que somos chéveres, que si somos buenas personas, pero ahí no está Dios. Si yo voy a un sitio donde si me dicen, Luis, no tienes que cambiar nada porque eres bueno, tú eres una persona excelente, de verdad que ahorita estoy tratando de huir a eso, porque uno no sé si el término existe, pero se engolomina, se infla. Y en realidad uno lo que quiere es que brille Jesús. Las personas que me conocen, mis padres, mi hermano, mis amigos, saben que yo soy a veces, se me sale una grosería por aquí, saben que a veces puedo tener un temperamento complicado, saben que me he sentado a hablar mal de personas, porque sí lo he hecho, claro que lo he hecho. Ese es el verdadero Luis. Pero cuando estoy en este tipo de actividades, no es que ponga una voz de locutor porque no la tengo, no es que restriego títulos teológicos porque no los tengo. Yo lo poco que manejo es porque me ha gustado manejarlo y porque lo he aprendido, porque he escuchado a buenos formadores y hay mucha gente que se ha involucrado en eso, gente que conozco y gente que no.
o gente que conozco, pero gente que no me conoce. Entonces, cuando tengo la oportunidad de brillar de otra forma, lo que quiero es que justamente el contraste de quienes me conocen, a quienes difícilmente voy a poder evangelizar porque me conocen, porque forman parte de mi patria, se den cuenta del Dios, no de la hipocresía que hay en Luis. Este hipócrita habla por una parte, pero olvida lo que hace por otra. Hay personas de mi pasado que si escucharan esto capaz dirían, ¿y este Luis ahora es predicador? Imagínate tú. Y tendrían razón. Hay personas que uno ha herido, hay personas a las que uno ha engañado, hay personas a las que uno ha traicionado su confianza. Hay personas a las que uno ha abandonado. Ese es el verdadero Luis. Ese es el Luis de la historia, de su pasado. Pero Dios me invita a rediseñar mis recuerdos. Y el Cristo que pueda llegar a brillar a través de mí, como puede brillar también a través de ti, es un Cristo que transforma vidas y que además está en fase turista en mí. Todavía yo no le he dado la visa de residencia, no le he dado la cartilla de residencia en mí. Cristo en mi vida está todavía como un visitante y yo le tengo que dar la nacionalidad en mi vida, yo le tengo que dar la residencia, que Él pueda transitar por las calles de mi corazón, por las avenidas de mis recuerdos y cambiar mi vida. Yo estoy en ese proceso. Créame que yo no camino más adelante que nadie. Yo sé quién soy y trato cada vez más de saber quién soy. Termino con esto. A mi esposa, que también estuvo en esa charla, pero en momentos distintos, sobre el tema vocacional, le hicieron una pregunta que ella decía, ¿y usted cuando se casó, usted conocía bastante a su esposo, que soy yo, ¿no? Y les digo que ella le dio una respuesta del Espíritu Santo. Eso me lo contó y se lo aplaudí. Casi que viéramos caminando por la calle y me paro y la aplaudo delante de todo el mundo. Qué grande es mi esposa. Y de verdad que lo es. Ella le dijo, mira, si ni yo me conozco a mí misma todavía, ¿cómo voy a pretender conocer del todo a mi esposo? Y esa misma respuesta en paralelo fue lo que yo no les decía a los muchachos. El matrimonio es una decisión. El matrimonio no es un tema de que me gusta, de que estoy para pasarla bien. Yo esto lo decidí y lucho por esta decisión. Decidí mi hijo, y si Dios me bendice con otro en algún momento, si es su voluntad, pues también lo lucharé por él o por ella, y lucharé por mi familia hasta que Dios me dé el último aliento. Quiero de verdad desgastar mi vida en el servicio y el amor a Dios y hacer creíble todas las cosas que a veces yo digo. Una vez una señora me preguntó, ¿tú te has escuchado lo que predicas? Y hay veces que lo hago esta vez y después no lo escucho. Y me dijo, deberías escucharlo, deberías escucharte. Quizás porque me hace falta hacer reflejo de las palabras que salen de mi boca para que no salgan todas y algo también quede para mí. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.